Hoy vamos a hablar de John Locke. John Locke es uno de los 3 pensadores contractualistas más importantes. Hay otros menores, pero son la tríada de pensadores contractualistas es Hobbes, Locke y Rousseau. En Hobbes la preocupación es pasar de un estado de naturaleza, que es un estado de guerra, y en donde está en riesgo la vida, a un estado autoritario al cual las personas le deleguen el monopolio de la violencia y que éste a su vez la ejerza para proteger la vida. En Locke la preocupación es otra. El estado de naturaleza no es un estado violento en sí mismo, sino que en realidad hay un grupo de personas que está dispuesta a progresar, que está dispuesta a, por el producto de su esfuerzo, garantizarse ser propietario de determinadas cosas. Es decir, hay una idea ya muy importante en lo que tiene que ver con el concepto de propiedad privada. Y justamente el temor de Locke es que por la existencia de un grupo de personas que ponen en riesgo eso, se pueda perder los frutos del esfuerzo de las mayorías. Y en ese sentido, no menor, es que aparece la necesidad de que se establezca un contrato y la necesidad de que el Estado intervenga para asegurar a la mayoría de la población que esté dispuesta justamente a ganarse su vida en términos laboriosos, que nadie se aproveche de los frutos de su esfuerzo. Para Locke ya hay una visión muy importante de que el contrato en realidad debe ser el resultado del pasaje de un estado de naturaleza en donde se construye la propiedad a una sociedad política en donde se protege la propiedad. Locke, asimismo, es el resultado, o el pensamiento de Locke, es el resultado del ascenso de una clase social, que es la burguesía, que en Inglaterra va a ser la promotora de las grandes transformaciones. Ustedes habrán leído el recorrido histórico que hace el texto, que es muy claro, que diferencia algunas etapas: la etapa del absolutismo monárquico, la etapa de la república, la etapa de la restauración y la etapa de la revolución gloriosa. Bueno, la revolución gloriosa es la expresión política y filosófica del pensamiento de Locke. Reúne varias de las condiciones que tiene el pensamiento de Locke. El pensamiento de Locke plantea una monarquía constitucional, un espacio en donde el rey es una figura simbólica de unidad nacional y en donde la burguesía que maneja el parlamento tiene el poder político. Esa monarquía constitucional tiene a su vez la potestad de plantear una limitación al poder divino o al derecho divino. Justamente la concepción de monarquía constitucional es una ruptura con la concepción anterior de que el poder es descendente, es decir, con la teoría descendente del poder. No hay derecho divino que justifique el poder absoluto. Tiene que haber limitación al ejercicio del poder. Y esos límites al ejercicio del poder se dan cuando existen contrapesos. Por eso el contrapeso a la monarquía es el parlamento. Y por eso se habla de una monarquía constitucional, en donde el poder político está concentrado en el parlamento, pero la figura del rey sigue siendo una figura de unidad nacional. En segundo lugar, no menor, Locke plantea la libertad civil, sobre todo la libertad de asociación, como una herramienta fundamental que la burguesía va a utilizar más adelante para empezar a reclamar derechos en materia económica y comercial. Por otro lado, plantea la tolerancia religiosa, y este empieza a ser otro principio fundamental que va a instaurar la Revolución Gloriosa. No se pueden imponer principios religiosos a las personas. Cada uno debe ser libre de tener el credo que crea. La tolerancia religiosa es fundamental porque rompe también con un principio histórico vinculado al ejercicio del poder político por parte de los grandes imperios y de algunas monarquías que imponían su carácter religioso. Por último, recordar, ¿sí?, que el ejercicio de la monarquía constitucional depende fundamentalmente de la supremacía del Parlamento. En este sentido, Locke se hace 2 preguntas en sus tratados. Los tratados de Locke son absolutos en términos de resolver algunas cuestiones centrales del pensamiento político. ¿Quién tiene el poder y a quién debo obedecer?
la crítica de la concepción, a la concepción divina y absolutista del poder es muy importante en el primer tratado.